Buenas noches. Buenas noches a todos. Por aquí andamos. Id compartiendo el like, por favor. A ver si puedo. ¿Dónde está esto? Ah, aquí. Bueno, voy a seguir compartiendo el like un poquito. Bueno, pues si vais compartiendo like, empezamos pronto. Mandar la invitación también al tío Dino, yo ya se la he mandado. Mandársela también vosotros a ver si le llega. Buenas noches, Gisca, buenas noches a todos. Ta a la pantalla. Esta noche vamos a hablar del gobierno de Pedro Sánchez. Porque ya que nadie habla, pues hablaremos nosotros. Buenas noches a todos. Como Elvis Presley, ¿no? Pues sí, Diego, la verdad que sí. Me he peinado esta noche como Elvis Presley. Qué arte. A ver si aparece el tío Dino. Que luego me regaña si no lo aviso. A Curro Jiménez. Pues mira, no eres el primero que me lo dice. No eres el primero que me lo dice. Os voy a contar una cosita ahora que ha dicho este hombre esto de Curro Jiménez. Estaba aquí en mi pueblo. Aquí en mi pueblo, en el centro del pueblo, y había, pues, buenas noches, Verónica. Había un calosillo y una calosilla vendiendo lotería. Vendiendo lotería. Muy bien. Vendiendo lotería para... Eso fue el año pasado. Para la Pascua, para la Navidad. Y se arrimaron a mí, se acercaron a mí para venderme. Le digo, mira, yo no quiero lotería. No quiero ninguna lotería. Dice, ¿cómo que no quiere usted lotería? Digo, sí, que yo no quiero lotería, que yo no compro lotería. Y dice, anda ya, hombre, no diga usted eso, que le parece un Curro Jiménez. Ese también me dijo que le parecía a Curro Jiménez. Bueno, ¿quién hay por aquí? ¿Quién me falta?
Me falta el tío Dino, voy a tener que llamarlo por teléfono. Me esperáis un momentito que voy a llamarlo. Si no, luego, ¿para qué quiero más con él? Shalom, Ariel, la isla To. Buenas noches. Un momentito, por favor, que voy a llamar al tío. Bueno, pues no me ha contestado. No me ha contestado el tío Dino. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Vamos a comenzar el siur de esta noche. Y vamos a comenzar leyendo en... Vale, a ver, me está escribiendo gente por aquí por el WhatsApp todavía. Así que vamos a esperar un momentito. Ah, ya está aquí también Aarón, que me acaba de escribir al WhatsApp. Bueno, sí señor, llega usted a tiempo. Llega usted a tiempo. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Muy bien. Bueno. Como decía, el siur de esta noche lo vamos a comenzar leyendo en Deuteronomio capítulo 30 y verso 5. Ahí vamos a empezar leyendo. Y dice, Deuteronomio o Devarim 30 verso 5. Mira, yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te ordeno hoy que ames al Eterno, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques y el Eterno, tu Dios, te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Damos un saltito y nos vamos al verso 11, del 11 al 20. Y dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá. Para que lo escuchemos y lo cumplamos. Ni está más allá del mar, para que diga quién cruzará por nosotros el mar y nos lo traerá, para que lo escuchemos y lo cumplamos. Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pero yo pregunto, y hago una pregunta
¿Por qué es importante? ¿Qué son esos mandamientos, esos estatutos y esos decretos? ¿Qué son? Pues esos mandamientos, esos estatutos y esos decretos, todo eso es la Torá en su totalidad. Esos mandamientos, esos estatutos y esos decretos son la Torá en su totalidad. Es decir, la instrucción de Hashem. Esa instrucción que da vida y bendición. Dando otro saltito y de este verso es de donde vamos a ampliar el Siur. En Deuteronomio 30, 19 se nos dice: Hoy invoco al cielo y a la tierra por testigos, que os he advertido. Hoy os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Hoy invoco al cielo y a la tierra por testigos, que os he advertido. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo abre con una invocación que abarca el cielo y la tierra, pero una invocación no como una metáfora poética, sino como testigos de la elección humana. Es decir, el Eterno pone al cielo y a la tierra como testigos de la elección del hombre. El hombre puede escoger entre escoger la vida o escoger la muerte. En la perspectiva hebrea, esto tiene un significado muy concreto. Toda la creación, desde lo más alto del firmamento hasta la tierra misma, reconoce y da testimonio de nuestras decisiones. Y el Eterno establece un escenario de responsabilidad absoluta. La humanidad no puede alegar ignorancia ni desconocimiento. La vida y la muerte, la bendición y la maldición se presentan claramente ante cada ser humano. Todo lo creado, la totalidad del cosmos, se convierte en testigo de nuestra libertad y de la gravedad de nuestras decisiones. Y este llamado revela un principio profundo. La existencia humana no es neutral ni tampoco es accidental, sino que cada acto, cada palabra, cada elección tiene un efecto tangible y al mismo tiempo un efecto espiritual en el orden del mundo. Escoger la vida no es un gesto simbólico, sino una acción que queda inscrita en la creación misma. El versículo marca de manera
inequívoca que el hombre enfrenta una elección binaria. Tiene por delante una doble elección. Una elección binaria y trascendental. La vida y la muerte, la bendición y la maldición no son conceptos abstractos, son realidades concretas. Y estas realidades se manifiestan tanto en la existencia material como en la espiritualidad del ser. Vida y bendición representan la alineación con el orden divino, la alineación con el eterno. Y escoger la vida implica caminar precisamente, como ya hemos visto anteriormente, implica caminar por la senda de la Torá, obedeciendo sus leyes, cultivando la justicia y la verdad, y al mismo tiempo la misericordia. La bendición fluye como consecuencia natural de la coherencia y de la alineación con el diseño divino. Muerte y maldición no son meramente castigos arbitrarios, sino que son consecuencias inevitables de la separación de la voluntad de Hashem. Alejarse del camino trazado es adentrarse en la oscuridad, es adentrarse en la confusión y en la vulnerabilidad espiritual. La elección que aquí se nos pone por delante no es solo para el individuo, sino que los efectos de esta elección trascienden al tejido social y generacional. La bendición o la maldición que un ser humano atrae según su elección afecta a su descendencia, mostrando que la responsabilidad no termina en uno mismo, sino que se proyecta en el futuro a través de las generaciones y de la descendencia. El mandato es claro y directo. El Eterno nos dice: escoge la vida. Y esto no es una sugerencia ni una opción secundaria. Es un imperativo divino que reclama conciencia y acción. Escoger la vida significa reconocer la existencia de un camino correcto que está definido y delimitado por el Eterno, y actuar de manera consciente, rechazando lo que destruye y abrazando aquello que nos edifica. Comprender que la vida no es únicamente la mera supervivencia física, sino la existencia plena en consonancia con el propósito de Hashem. El verbo escoger implica una decisión activa. Nadie puede vivir en piloto automático
y esperar que la bendición se otorgue por sí misma. La vida bendecida exige participación y exige discernimiento y al mismo tiempo exige compromiso. Buenas noches. Uno de los aspectos más impactantes de este versículo es que la elección no solo repercute en el presente, sino que influye hacia la descendencia. Tal y como se nos dice, para que vivas tú y tu descendencia. Y esto introduce la noción de un legado espiritual. Nuestras decisiones crean un río de consecuencias que atraviesa generaciones. Elegir la vida es sembrar bendición. ¿No se me oye? Necesito la confirmación de varias personas, si se me oye bien o no. Shalom Lilaf, si se oye bien. Pues entonces eres tú, Jalel. Como decía, elegir la vida es sembrar bendición y coherencia en quienes nos siguen. Elegir la muerte es transmitir confusión y desorden. Por eso, la responsabilidad individual se convierte así en una responsabilidad colectiva, recordándonos que cada elección es un acto de construcción o de destrucción en el mundo. El versículo de Deuteronomio 30:19 refleja un equilibrio profundo entre el libre albedrío y la soberanía de Hashem. El Eterno establece los límites, define las consecuencias y ofrece caminos claros. Salón Teodino le está llamando al teléfono y todo. Decía que el Eterno establece los límites y define las consecuencias y ofrece caminos claros. El ser humano tiene la facultad de decidir dentro de esos límites. Y este equilibrio revela un principio central en todas las escrituras hebreas. La vida plena no es algo que se imponga, sino que se elige. Este pasaje de Deuteronomio 30:19 nos enseña que la vida plena no es algo que se impone, sino que es algo que se elige. El Eterno no obliga ni fuerza a nadie, sino que la responsabilidad recae en el corazón y en la conciencia de cada ser humano. La libertad, en este contexto, es sagrada y cargada de consecuencias. Aquí, en este pasaje, en este verso de Deuteronomio 30:19, vemos precisamente eso: el libre albedrío de la persona. La persona es libre y el Eterno no fuerza a nadie. El Eterno te aconseja.
Buenas noches, Felipe. Por lo tanto, como decía, la libertad en este contexto es sagrada, pero al mismo tiempo está cargada de consecuencias. Deuteronomio 30:19 no es solo un versículo histórico ni un mensaje dirigido única y exclusivamente a Israel en su tiempo, sino que es un llamado universal y eterno. Cada generación, cada ser humano está ante la misma elección: escoger la vida y la bendición alineándose con el Eterno, con la verdad y con la justicia, o rechazar el camino, viviendo en desarmonía con la creación y enfrentando las consecuencias de sus actos. La grandeza de este versículo radica en su claridad y en su urgencia y en el impacto cósmico que tiene. La vida es un regalo y una responsabilidad, y cada ser humano es llamado a actuar con conciencia, porque su elección resuena en él mismo, en su descendencia y en toda la creación. La palabra hebrea usada en este versículo para escoge es la palabra bashar. Y esta raíz transmite más que una simple selección. Implica varias cosas. Primero, implica una decisión consciente y deliberada. No se trata de aceptar lo que viene ni de reaccionar pasivamente, sino que escoger es un acto de voluntad activa que requiere discernimiento y claridad moral. Segundo, implica compromiso con la elección que tú tomes. La acción de bashar o de escoger implica que el que elige asume la responsabilidad completa de sus consecuencias. En hebreo, la raíz también aparece en contextos de elección divina, como la selección de los líderes, la selección de los profetas y la selección de pueblos para roles específicos en el plan de Hashem, mostrando que escoger es una función sagrada y de gran peso. Buenas noches, Bruno. Tercero, también implica una elección que define identidad y destino. Escoger la vida no es solo un acto moral, sino un acto que moldea la esencia del individuo y de su linaje espiritual y físico, de su descendencia. El concepto de vida y muerte no aparece únicamente en Deuteronomio 30:19, sino que la Torá repite este dualismo en múltiples contextos.
Por ejemplo, en Génesis 2:17 se nos dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el inicio y desde el principio, la vida y la muerte están ligadas a la elección humana. En Deuteronomio 11, del 26 al 28, dice: he aquí que pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La responsabilidad de seguir o rechazar los mandamientos se nos presenta como un camino que determina el destino humano y el destino colectivo. Y estas referencias muestran que la elección de vida o muerte no es un invento aislado, o no es algo que suceda de forma aislada, sino que es un hilo conductor en toda la narrativa de la Torá, reafirmando que la existencia plena depende de la obediencia consciente y de la alineación, como ya hemos dicho, con la voluntad de Hashem. Una de las afirmaciones más impactantes de Deuteronomio 30:19 es que la elección personal afecta a la descendencia. Se nos dice: para que vivas tú y tu descendencia. Y este principio lo podemos analizar de varias formas. La conducta, los valores y las decisiones del individuo se transmiten a sus hijos mediante enseñanza, mediante ejemplo y mediante disciplina espiritual. La vida bendecida se convierte en un patrón de coherencia y de continuidad. La elección de seguir la vida de la Torá crea un entorno espiritual protector, donde tu descendencia puede florecer. Sin embargo, alejarse de este camino genera desequilibrio que también repercute en la familia. Y al mismo tiempo tiene un legado histórico y social. En Israel, los patriarcas y líderes que tomaron decisiones alineadas con la voluntad divina modelaron generaciones enteras y nos mostraron que la elección individual tiene precisamente un impacto colectivo y temporal. Una persona que decide vivir conforme a la justicia y la verdad de Hashem establece un patrón de ética y de espiritualidad que influye en sus hijos y en sus nietos. Su descendencia hereda no solamente bienes materiales, sino que también hereda valores espirituales y visión de vida. Pero quienes eligen ignorar la Torá y vivir solo según su deseo momentáneo, esas personas pueden experimentar
resultados negativos. Resultados negativos que también trascienden a su familia. Conflictos y desorientación espiritual. La maldición, como nos enseñan las Escrituras, no siempre es algo inmediato. Puede manifestarse como patrones repetitivos en la descendencia. Y esto nos muestra que Deuteronomio 30:19 no es un mero mandato, sino una llamada al liderazgo personal y generacional. La elección de vida o muerte es una decisión que resuena más allá del individuo y es una decisión que atraviesa el tiempo. Y al mismo tiempo, este verso nos coloca frente a un espejo y nos recuerda que cada decisión que tomamos importa. Nos enseña que la libertad es un don, pero al mismo tiempo nos enseña que la libertad también es un peso sagrado. Y nos muestra que nuestra vida, bendecida o maldecida, influyen en quienes vienen detrás de nosotros. Nos llama a escoger conscientemente la vida, porque no es un acto solamente individual, sino un acto de creación continua en el mundo. Escoger la vida es un acto de creación continua en el mundo. El mensaje es claro. Es un mensaje poderoso y al mismo tiempo impactante. Vivir es elegir. Y elegir correctamente es precisamente abrazar la vida, la bendición y la continuidad del propósito de Hashem en nuestra existencia y en la de quienes nos siguen. Como ya hemos dicho, el versículo nos habla de una elección consciente y para comprender plenamente su impacto es necesario observar el contraste con el que decide vivir sin Torá. Quien sigue la Torá vive en armonía con el diseño divino. Cada acción, cada decisión y cada palabra queda incrustado en un marco que protege la vida. Un marco que genera bendición y promueve la continuidad del legado espiritual. Cada elección es deliberada y significativa. La vida no es improvisada ni caótica. Está guiada por la sabiduría del Eterno y por la experiencia acumulada de la Torá. La descendencia hereda valores, orientación moral y orientación espiritual que facilitan esa continuidad de la vida bendecida. Esa continuidad de la vida bendecida. La persona que sigue la Torá tiene un criterio sólido. Sabe distinguir lo que edifica de lo que destruye.
y la bendición fluye incluso en medio de las dificultades. Por el contrario, el Sin Torá carece de un mapa para navegar la vida. Las decisiones del Sin Torá se toman por impulso, por deseo o por conveniencia, sin tener un criterio absoluto de lo que es correcto o lo que es destructivo. Sin la guía y sin la referencia de la Torá, la persona está expuesta a errores repetitivos, a errores repetidos, a patrones de autodestrucción y conflicto con su entorno y con su descendencia. Las decisiones que se toman sin guía moral no solo afectan al individuo, sino que crean herencias de confusión, debilidad espiritual y ruptura de los valores familiares y dentro de la familia. Quien vive sin Torá carece de un fundamento sólido para enfrentar pruebas. Sus elecciones pueden generar maldición en lugar de bendición. Y la vida se vuelve vulnerable a la decadencia y al desorden. Este contraste revela un principio fundamental. La Torá no es una limitación. La Torá no es algo que te limita, sino que la Torá es la estructura que hace posible la vida plena. Quien elige la vida a través de la Torá está en consonancia con la voluntad de Hashem y se alinea con ese orden divino. Genera bendición para sí mismo y para quienes lo rodean. Quien vive sin Torá renuncia a la protección y a la coherencia que ofrece el Eterno. Y abre la puerta a la muerte espiritual y a la maldición generacional. Y este contraste no es un contraste moralista, es una descripción objetiva de las consecuencias de las elecciones humanas según el diseño divino. Este pasaje o este verso de Deuteronomio 30:19 no solo nos llama a escoger la vida, sino que muestra las dos realidades posibles. Vida con Torá, plena, estructurada, bendecida y generacionalmente fecunda. Una vida sin Torá es una vida precaria, caótica, vulnerable y espiritualmente débil.
El versículo es muy claro y nos recuerda que no hay un punto intermedio, sino que cada elección es significativa. Y vivir sin Torá no es simplemente un camino alternativo, es un sendero que carece del sustento y de la protección de Hashem, y cuyos frutos pueden ser destructivos para uno mismo y para quienes siguen después, para nuestra descendencia. Quienes desechan la Torá, rechazando la vida, se les llama a estas personas que desechan la Torá rechazando la vida. Deuteronomio 30:19 los llama a escoger la vida y la vida. Y según la Torá, esta elección está intrínsecamente ligada a la obediencia al Eterno y a su palabra. Por eso, negar la vigencia de la Torá o desechar sus mandamientos no es un acto neutro, es una negación de la vida en su forma plena y verdadera. Por desgracia, todos sabemos y conocemos a personas que sostienen y afirman de forma radical y contundente que la Torá fue superada o fue abolida, y dicen que sus mandamientos ya no aplican. Pero esta postura presupone que la vida puede existir sin la guía divina establecida y que el ser humano puede determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Pero según la perspectiva de la Escritura, esta visión es una ilusión peligrosa, porque separa al hombre del diseño divino y de la estructura que garantiza la vida y la bendición. Y desechar la Torá equivale, tal y como nos enseña ese verso, equivale a desechar la vida. La Torá no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino que es la estructura de la vida. Y al rechazarla, se rechaza el camino de bendición y coherencia que el Eterno ofrece. Y se opta, Shalom Estefanía, se opta por la muerte espiritual y por la fragilidad existencial. Y este acto de desechar la Torá y con ella la vida tiene consecuencias. Tal y como hemos dicho, la persona queda expuesta a decisiones constantemente erradas, decisiones impulsivas y destructivas, y su descendencia hereda un vacío espiritual y ausencia de guía. Y esta descendencia sigue repitiendo patrones de confusión y de maldición. Y al mismo tiempo
se rompe la conexión con el testimonio del cielo y de la tierra. Se rompe la conexión con aquellos dos testigos que el Eterno puso para que precisamente todos tengamos presentes y no podamos nunca decir es que no sabíamos nada. El mismo cielo y la misma tierra son testigos de nuestras elecciones. Y, como decía, se rompe la conexión con el testimonio del cielo y de la tierra. El recordatorio constante de que la elección tiene peso cósmico y eterno. Como ya hemos dicho, vida con Torá es una vida plena, coherente, bendecida y generacionalmente fecunda. Vida sin Torá es una vida frágil, carente de propósito, es una vida vulnerable y expuesta al caos espiritual. Por eso, quien rechaza la Torá no solo se aparta del camino del Eterno, sino que niega al Eterno mismo. Y al mismo tiempo niega el diseño mismo de su existencia, de la existencia propia, y desecha el fundamento de la vida y se separa de la bendición destinada a él y a los que vienen detrás de él. Por lo tanto, Deuteronomio 30:19 funciona como un recordatorio eterno. Pero la libertad humana incluye la posibilidad de elegir mal. Pero una cosa es elegir mal por X motivos, te equivocas, y otra cosa es rechazar la Torá de una forma deliberada. Y ese rechazar la Torá es una elección que lleva a la pérdida de la vida verdadera. Esto refuerza la idea de que la Torá es inseparable de la vida. Negarla no es solo un acto intelectual, sino un acto que impacta en el espíritu, en el destino y en la continuidad generacional. Por lo tanto, podemos afirmar que la Torá es insustituible. Jalel, es muy fácil. Estoy hablando de la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué? Porque Él pone delante de ti la vida y la muerte. La vida es vivir conforme a los mandamientos del Eterno. La persona que vive dentro de las instrucciones y de lo que Hashem estipula, esa persona vive dentro de la vida que Hashem ha estipulado para ti y para mí.
Una vida que, aunque es cierto que está llena de vicisitudes y de cosas, pero es una vida que agrada al Eterno. Vivir fuera de esa instrucción de Hashem es vivir bajo tu punto de vista, sin brújula, sin mapa y simplemente bajo el antojo de tus decisiones y de tu ética. Así es. Por lo tanto, como decía, yo no estoy hablando de otra vida, ni de un más allá, no. Estoy hablando de la vida física y de la vida terrenal. Por lo tanto, decía que la Torá es insustituible. Ningún hombre, ningún maestro, ni ningún líder, ni ningún masía puede reemplazarla, ni puede cumplir por ella la función de guiar a la persona hacia la vida verdadera. Y si intenta hacerlo, es desviar al pueblo de la realidad divina, que solo se encuentra dentro del pacto y dentro de la enseñanza de Hashem. Esta vida efímera que pasa en 2 días, como tú dices, es la vida que tenemos y la vida que el Eterno nos ha dado y la que nos ha puesto por delante. Pero al mismo tiempo dice Hashem, para que se alarguen los días que el Eterno, tu Dios, te da en la tierra que vas a entrar a poseer. Por lo tanto, esa vida efímera que dura los 2 días no es tan efímera, es la que el Eterno ha establecido. No estamos hablando ahora de ese tema. Michael. El abandono de la Torá tiene consecuencias reales e inmediatas. No es algo abstracto, ni es una amenaza lejana, sino que el abandono de la Torá y alejarse de la Torá es alejarse precisamente de esa fuente de vida. Esa fuente de vida representada por el árbol de la vida. No sea que el hombre coma también del árbol de la vida y viva para siempre. Ese árbol de la vida es precisamente la Torá. La Torá es la fuente de la vida. El abandono de la Torá es también alejarse del orden y de la protección espiritual. Y esto refleja y se refleja en todas las dimensiones de la existencia humana. Por el contrario, escoger la Torá es escoger la vida. Cada decisión que tomamos, cada elección y cada generación que se forma tiene ante sí la elección clara: vida o muerte. Y la bendición no es negociable, ni puede ser suplantada por la palabra de ningún hombre, sino que solo se encuentra en la obediencia
al Eterno y a su Torá. Por lo tanto, debemos proclamar con absoluta claridad: la Torá no tiene sustituto y nadie puede tomar su lugar. Ni profeta, ni líder, ni ningún Mesías. La misión del Mesías no es sustituir la Torá. La verdadera conexión con el Eterno y con la vida está únicamente a través de la Torá. Por lo tanto, yo voy a ir concluyendo. No es un shiur muy extenso ni muy largo, pero quiero decir a todos ustedes que me están escuchando por aquí y a los que me escuchan por detrás de la cortinita, quiero decir, queridos oyentes que me escuchan, queridos amigos todos, de cualquier denominación, de cualquier creencia, tengo que decir que nadie se engañe. Rechazar la Torá no es un juego ni un acto inofensivo, sino que, como nos enseña Deuteronomio 30:19, rechazar la Torá es desechar la vida misma. Y quien cree que puede ignorar la palabra del Eterno y vivir a su manera, se enfrenta a la consecuencia inevitable de su propia elección. No hay punto intermedio. Cada acción sin la guía de la Torá se convierte en un paso hacia la muerte, y hacia la muerte espiritual. Y no hay excusa. El cielo y la tierra dan testimonio de la responsabilidad humana. Todo lo creado reconoce la gravedad de nuestras decisiones y no hay escape. La vida bendecida está ligada a la obediencia consciente y al alineamiento con la voluntad del Eterno. Alejarse de la Torá conduce al caos, a la confusión, a la maldición y fractura la descendencia. Por lo tanto, que quede claro: quien desecha la Torá, amigo que me escucha, usted que dice que la Torá ya no es válida, usted que dice que la ley fue clavada en la cruz, quien desecha la Torá y dice todo esto, está eligiendo la muerte. No lo digo yo, lo dice Deuteronomio 30:19. Y esto no es una amenaza lejana, ni es una amenaza confusa, sino que es la realidad inmutable del diseño que el Eterno estableció. La bendición y la vida solo se alcanzan a través de la obediencia. Y el Eterno te dice: escoge la vida. No hay excusa. No hay segundas oportunidades. No hay oportunidades que eviten las consecuencias del abandono deliberado de su camino. Cada generación está observando cada acción y estas acciones se escriben en la eternidad. Quien desecha la Torá no está eligiendo simplemente ignorar leyes antiguas. Está eligiendo la muerte
y está eligiendo la maldición. Cada decisión de apartarse de sus mandamientos, estatutos y decretos queda inscrita en la eternidad. Por lo tanto, la vida y la bendición solo se encuentra en la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno establece en su Torá. Por lo tanto, la vida y la bendición solo se encuentran en la Torá. Escoge la vida ahora, porque Hashem ha puesto ante ti la elección. Negarte a escuchar y obedecer es desafiar la realidad misma que Él ha establecido. El abandono deliberado de su camino lleva a la muerte inevitable y a la ruina total. Y no habrá excusa, no habrá aplazamiento, porque la Torá es la vida y apartarse de ella es la condena. Pues nada más. No me quiero hacer más canso ni más largo. Creo que está claro. He aquí que yo invoco hoy y pongo por testigo a los cielos y a la tierra de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y eso que el Eterno puso delante para escoger eran mandamientos, estatutos y decretos. Y eso compone lo que vulgarmente se ha venido a llamar la ley de Dios. Pues aún hay quien desecha la ley del Ser Supremo. Hay quien desecha la ley de aquel que lo creó. Hay quien desecha la ley de aquel que ha creado a sus hijos, de aquel que le ha dado facultad para poder engendrar descendencia, para poder vivir libremente. Andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos. Nada más. Creo que ya lo he dicho todo. Shalom, shalom. Y por aquí tenemos al tío Dino, como siempre, que lo he llamado por teléfono y todo. Shalom, tío Sí, Dino, ¿cómo estás? bien, es que no tenía cerca de mí el teléfono. Mira, es un shiur muy filosófico que realmente traspasa la dimensión de religión o teología. Es filosofía pura. Es obvio que la Torá estaba escrita antes de que Dios creó el mundo. Eso está claro. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Que digo que la Torá estaba escrita antes de que Dios creó el mundo. Eso es obvio, porque Él no creó algo y luego empezó a improvisar y a ver lo que hago. Que este plan de arquitectura lo tenía de antemano, no en forma física,
pero en forma espiritual. Y estamos viendo que uno puede preguntarse, ¿por qué Adán no le ha dado la Torá? ¿Por qué tardó hasta Har Sinai, hasta el Mamad de Har Sinai, de dar al pueblo judío, al pueblo hebreo, la Torá? ¿Por qué tardó tantas generaciones hasta darlo? Lo ha dado para algunos fragmentos de la Torá, sí que lo tenía Abraham, Avinu, en su sano instinto, Noach también, en su sano instinto, pero no había nada de la arquitectura, de las leyes, como está en la Torá puesto. Entonces, en la Torá nos enseña que no hay libertad sin leyes y sin un marco. Si no hay un marco, no hay libertad. Hay una situación caótica. Lo que hace la libertad libre es que hay leyes y hay un marco. Si no, bueno, que todo vale y todo no vale. Lo que da valor a la vida es la ley. El marco, que dentro de este marco tienes que encontrar la libertad. Y eso es lo bonito, porque es como puedes pensar que es contradictorio, pero no es contradictorio, porque uno está afirmando el otro. Había época que la gente interpretaba la libertad en pasar de todas las leyes, drogarse, ¿vale? Tener una vida, lo que ellos pensaban que es libre, pero entraron en lo que es el Yetzer Hara, entraron en la equivocación y han desgastado su vida para nada. Entonces, eso es la grandeza de la Torá y el regalo que Dios ha dado al hombre, porque realmente la Torá es un regalo. Es un regalo, como dice, mira, le he dado a la humanidad el poder de elegir. Elegir es una cosa muy importante. Nosotros decimos, los judíos, que la cosa más fantástica de todo lo que sabemos es que Dios tenía voluntad. Si Dios no hubiera tenido la voluntad, no hubiera creado el mundo. Así que la base de toda la creación es la voluntad de Dios. Porque si tú no tienes voluntad, tú no haces nada. Entonces Él hizo una cosa que le salió ¿de dónde? De la fuente de la voluntad de hacer, de crear. Y eso es sagrado. Entonces nosotros como personas, como seres humanos, si no tenemos voluntad de aprender, de estudiar, de trabajar, morimos. No podemos existir, no podemos avanzar. Uno tiene que tener voluntad para poder comer, incluso. Así que eso es muy importante. Entonces, Dios nos está enseñando en la Torá que tienes que saber elegir tu comida, tus amigos, tus ideales, la estética, la belleza, la vida es elegir. Si no eres un bruto, eres una persona sin criterio. Lo que hace la persona que es civilizada es que tiene criterios de ética, de moral, de comportamiento social, y todo esto viene de saber elegir. Y la Torá nos enseña que hay que saber elegir. Y eso estamos aprendiendo desde niños pequeños. No hace eso, no hace el otro. ¿Cómo? Pues todos esos no y no y no, para que luego llegue el sí, sí, sí. Que te he prohibido eso, claro, te he prohibido eso, porque es para tu bien, te lo estoy prohibiendo. Que no
que no miras a la mujer del otro, de tu vecino. ¿Por qué? Porque es muy malo, te va a matar. A ver, ¿por qué? ¿Entiendes? Entonces, no y no y no, no, tienes que controlarte. Entonces, es una cosa de autocontrol. La Torah es un autocontrol. Tienes que saber controlarte. Y no ser como instinto de un animal. Para salir del estatus, del nivel animal, tienes que tener Torah. Si no tienes Torah, estás en el estatus, en el nivel de animal. Esto quiere decir, aquí te pido, aquí te mato. Así es. Y te robo. Divino. Y te robo. Claro, entonces, para que la vida tenga un equilibrio, para que la vida tenga un gusto, tienes que tener Torah. Ahora, vamos a ser prácticos. Vamos a ver una cosa interesante. Tenemos este pueblo que le ha dado la Torah hace 3.700 años, que ha pasado por muchos experimentos de éxito, de errores, ha fallado, ha tenido éxito, ha regalado al mundo ciencia, filosofía, psicología, medicina, ha regalado de todo. Pero ¿por qué ha regalado de todo y sabe de todo? ¿Por qué el vecino Goy, gentil, ha visto, pero ¿por qué el judío tiene mejor vida que yo? ¿Por qué gana más dinero que yo? ¿Cómo es que en 100 años construyó un país más avanzado que toda Europa? ¿Cómo se explica eso? Pues la explicación es que tiene 3.700 años con errores, pero teniendo la base de la Torah. Y cuando tú tienes la base de la Torah, tienes siempre la posibilidad de hacer tshuva. Y cuando tú haces tshuva, haces otro paso en adelante y otro paso en adelante. Y de eso se trata. Entonces, la sociedad alrededor del judío ha visto que su calidad de vida al final es, ¿por qué? Porque tiene Torah. Yo veo que Ariel está aquí también, le saludo y a ver si nos cuenta algo también bonito. Así es. Adelante, Ariel. Saludos a todos. De verdad, como siempre, es un placer escucharlo, aunque muchas veces no tengo ocasión, pero como siempre, Se cada te vez oye muy bajito, Ariel. Se te Muy oye bajito. que escucho a Jacob, pues él siempre va en su línea, ¿ok? Como siempre. El tema principal es la vida, hay que vivir conforme a Hashem Yitbaraj Yishtabach Shemu. Dijo y ordenó, dio la Torah y dijo, para que vivas. ¿Se oye? muy Ahora mal. mejor. Es que lo tengo cargando el celular. Acércate al micro. ¿Ahora se escucha? Sí, así sí, así sí. Ok. Entonces, de repente, cuando Jacob empezó, ¿no? Hablando sobre qué ocurre con el ser humano cuando no obra según el mandamiento de Hashem, cuando no hay mitzvot en el ser humano. De repente solamente queda el humanismo. Queda el humanismo, el civismo y todas estas cosas que representan una parte del hombre que de repente tiene afinidad. El problema es que sin las mitzvot, sin la Torah de Hashem, al final se malogra. ¿Por qué? Porque el humanismo no entiende más allá de la afinidad. No tiene elevación por sí mismo. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que a fecha de hoy es noticia en televisión. Cuando yo vi lo que hicieron
en la manifestación contra las personas estas que de repente están compitiendo, que son ciclistas, en protesta de Israel. Oye, que es legítimo, cada cual puede protestar por aquello en lo que no esté de acuerdo, pero al protestar por eso, por Israel, boicotearon e hicieron pagar a todos los competidores. Entonces, lo que es civismo para algunos se convirtió en un problema serio para otros. ¿Comprenden? Así Porque, es. entonces, el humanismo sin la mitzvah no tiene elevación, no comprende, no sabe desarrollarse. Yo siempre hago una pregunta en función de lo que... Muy bonito, Ariel, muy bonito. Yo hago una pregunta como esa, decir, ¿qué sentido tiene un conjunto de leyes? ¿Qué sentido tiene? Pues establecer un orden. Eso lo aprendí de nuestro amigo Dino, que dijo, Tohu Vavohu solamente sale una vez en toda la Torah. Porque cuando Hashem estableció las mitzvot, al sol, a la tierra, al mar, ya no tenía sentido Tohu Vavohu, sino que se establece un orden. Ese mismo orden es aplicable al ser humano. Hashem trajo la Torah, las mitzvot, para el ser humano, a fin que sepa dirigirse y orientar lo que él ya tiene dentro. El civismo, el humanismo, todo eso, al final, los valores éticos y morales se elevan. Y es cuando uno puede manejarse correctamente con esos sentimientos que Hashem ya puso en el hombre. No puedo añadir nada más porque realmente ya se dijo todo. ¿Okay? Exactamente. Y lo que acabas de decir es muy cierto, muy acertado y Muy muy acertado, verdadero. muy Así es. acertado, muy bien. Me ha gustado Sí, mucho. es un ejemplo muy contundente y muy eficaz y muy claro el que Ariel ha puesto con este asunto tan simple y parece ser tan común de lo que ha sucedido estos días atrás con la Vuelta Ciclista. Y efectivamente, eh, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Pues han perjudicado. ¿Por qué? Porque efectivamente no tienen esa guía y esa instrucción de decir, yo voy a hacer algo, pero claro, teniendo en cuenta siempre de no perjudicar a nadie, no perjudicar a los demás. Voy a hacer algo que yo sé que es bueno y que yo creo que es bueno, pero que tengo que tener presente siempre si mi acto mmm, me va a perjudicar a alguien que no sea culpable y que no tenga ninguna culpa de nada. Efectivamente, así es. Muy bien, Ariel. Muy bonito, muy profundo. Y es un ejemplo fantástico cuando la gente tiene una tendencia muy egoísta, como yo tengo razón y con mi razón yo puedo destruir todo. Yo puedo, porque yo pienso así y no piensas en los demás. Eso es una forma, no sé, de faltar respeto a los demás. Y esto es lo que hemos visto, ¿no? Pisotear el derecho de la gente. Muy triste. Y encima pensando que hay aquí millones de personas que se identifican con esta lacra. Es triste. Así es, así es. Bueno, pues yo quiero seguir invitando si hay algunas personas que quieran subir, quieran comentar algo, pues pueden hacerlo libremente, solicitar, subir. Pero mientras tanto yo quisiera decir algo. La gente, hay personas que como
se suele decir vulgarmente, se ponen el barro antes de que les pique el tabarro. Se pone el barro antes de que le pique el tabarro, amiguito. ¿Verdad, Richoli? Claro. Vamos a ver. El Eterno estableció que un hombre y una mujer se unieran y tuviesen descendencia para poblar la tierra y para vivir en ella. Eso es lo que el Eterno estableció. Vamos a preocuparnos primero de saber vivir en esta tierra. Vamos a preocuparnos de saber vivir donde el Eterno nos ha puesto. Vamos a preocuparnos de vivir correctamente y saber vivir donde el Eterno nos ha establecido. Primeramente, yo no me voy a preocupar por lo que venga después y lo que venga mañana. Yo soy una persona, Teodino y Ariel, que yo vivo al día. No me verá usted hacer planes ni tan siquiera para mañana, porque sé que mi vida no está en mi mano. Mi vida no depende de mí. Mi vida depende del Eterno. Y yo soy una persona que no me gusta hacer planes para mañana, cuanto menos para un futuro lejano. Pero sin embargo hay personas que no se conforman con preocuparse de vivir aquí como el Eterno ordena, sino que quieren adelantarse y hacer planes para una supuesta vida después de la vida. Y eso bajo algunas creencias paganas y de otras religiones que no están dentro de la Torá. Por lo tanto, aconsejo, ocúpese usted de vivir aquí la vida conforme el Eterno quiere y conforme el Eterno ordena y establece según su Torá. Y lo que el Eterno tenga preparado para usted, no se preocupe usted que será para usted. No se lo va a dar a nadie. Así que no se adelante usted y no se ponga usted el barro antes de que le pique el tabarro. Y yo sé por lo que lo digo. Yo sé por lo que hablo esto. Espero que las personas también se perciban y se den cuenta de todo lo que estamos hablando aquí esta noche y por qué digo todo esto que digo. Me parece a mí que no estoy diciendo nada del otro mundo, sino estoy diciendo algo totalmente razonable. Esta es una vida mediocre. Eso es razonable. Será tu vida mediocre, la mía no es una vida mediocre. Tú estás Tengo 4 hijos, como 4 rosas, y tengo 11 nietos y otro que viene de camino. Para mí eso no es una vida mediocre. Para mí es una vida bendecida, llena de descendencia y llena de fecundidad. ¿Te parece poco? Ahí más. se entiende en su vida de la siguiente manera, por ejemplo. Hay quienes luchan mucho en la vida por conseguir algo. ¿Ok? Y se dejan su vida trabajando duro. En fin. Y cuando no lo consiguen, Así es. se frustran y no les queda otra que la resignación, porque no aceptan. Y luego están las otras personas que no se entretienen en eso, o sea, sí, sino que lo más importante es qué haces tú con lo que conseguiste. Así es. Así. Mira, yo, ya que hablamos de cada uno como es, yo digo
Yo hago lo mío y Dios hace lo suyo. Pero yo Efectivamente. también tengo que hacer lo mío. No puedo solo esperar que Dios hace lo suyo. A mí también me toca algo. Por ejemplo, ahora estos días estoy pintando un cuadro de grandes dimensiones. Entonces, cuando acabo de trabajarlo, digo, bueno, mañana seguiré y sigo trabajando en mi cabeza, incluso cuando duermo y me levanto por la mañana, hago mi rezo, hago mi ritual de la mañana y entro en una rutina. Es una rutina. Es una rutina de hacer. Ahora, este es esto es un plan de, de hacer, estar activo digo, el resultado de eso es también en la mano de Dios. Digo, Claro Dios, que sí. mira que soy buen chico, que hago lo que me pide, que estoy trabajando y si tú piensas que tengo que tener una cierta recompensa a mi trabajo, eso ya es tu decisión, Así es. ¿no? Efectivamente. Eso es entender, como se dice, no puedo, eh, hay que armonizar, hay que saber armonizar qué son tus obligaciones como persona y luego no forzar a Dios como, oye, ¿qué tienes que hacer por mí? Oye, que eso, nada, que no, yo no voy a forzar a Dios. No, digo, Dios me está viendo cada instante, cada segundo. Nunca se olvida de mí. Y lo que me está dando es porque Él piensa que yo merezco eso y no otro. Vale, pues con eso me conformo. Y Así tengo, es, tío Dino. y tengo mis nietos y juegan fútbol y van a la piscina y me quieren mucho y yo lo quiero mucho. Pues ya está. Que Efectivamente. estoy bendecido. Así Ya es, tío está. Dino. Así es. Así Bueno, pues mismo. nada, ha sido un shiur yafé meod, muy, muy bonito, como siempre, Yaakov. Luego con hay Etz Haim, Etz Hadat de Etz Haim, el árbol de la vida permanente. Esta es muy interesante. Si tú quieres algún día podemos hablar también de eso. ¿Por qué no debe de comer del Etz Haim y que vivirá para siempre? Porque Así si es. vivirá para siempre, no va a poder hacer tikkun, chuvá. Tú no puedes hacer chuvá, no puedes hacer tikkun si estás mil años, 2000 años, 3000 años sin dar cuenta a nadie. Eso no puede ser. Así Entonces tú es. tienes un espacio de tiempo y en este espacio de tiempo tú tienes tu aprendizaje, tus errores y luego hay Gilgul Neshamot que Dios te da la posibilidad de volver aquí a la vida terrenal y mejorar lo que no has hecho bien en la vida anterior. Por eso, Etz Haim no nos interesa, porque si comemos de Etz Haim, nunca vamos a aprender, vamos a vivir así, sin dar cuenta a nadie. Dino, explica un poco qué Sí, es Etz Haim, que también se dice Etzá. Etz y Etzá es la misma palabra, la misma raíz. Etz Haim, el árbol de la vida. Etz Haim. Haim es vida. Eso quiere decir Ok. que una vida que no hay muerte, una vida permanente. Y dice ahí, y vivirá para siempre. Y si vive para siempre, pues no tiene esas obligaciones de avanzar. Porque tú avanzas cuando tienes un tiempo limitado que te dice, mira, ahora has nacido, tienes 80, 90, 100 años para aprender. Y si no, no aprendes nada. Es muy interesante lo que digo. Muy interesante saber qué hacer con el tiempo que tiene. Eso es. Y Bueno, que está, está ha sido limitado. maravilloso el Señor, la Sí, intervención de Ino,
como siempre, Jacob, como dije, él va en su línea. Y en fin, Sí, es necesario, y sí, digo necesario porque realmente, ahora mismo me acaba de venir un programa a la cabeza que salía en televisión que se llamaba Saber Vivir. De sí. verdad. Sí, 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 Entonces es necesario, es sí, imperativo que la gente aprenda y todos y cada uno de nosotros aprendamos a saber vivir. sí, Amén. sí. Así es. Es así. Mira, ya te voy a decir un secreto. Con los años que tengo, me estoy dando cuenta que, que cada singular día, aprendo algo que ayer no lo sabía. Aunque en el mismo momento no lo sé, pero el aprendizaje se acumula, está ahí. Y eso es el libro de tu vida. Yo no puedo saber hoy más de lo que voy a aprender mañana. Es Muy bien. maravilloso, es una maravilla. ¿Me entendéis? Así es. Es una maravilla. Eso es el factor tiempo que es nuestro profesor, nuestro instructor, ¿no? Y aunque a ti te parece que no haces nada, pues dentro de eso de no hacer nada, también has aprendido algo. Totalmente. Cada día aprendes algo nuevo. Efectivamente, así es. Mira, Jacob, piensa por ejemplo, y Ariel, reconoces que ahora, con la edad de 62 años que tienes, sabes más que cuando tenías 42, Infinitamente más, tío Dino. infinitamente más. Así es. Eso, sinceramente, es así. Y Así eso es. y que no le pasa a eso es que está muerto. Así mismo. Y ya tengo 63, tío Dino. Y ahora tienes 63, ¿verdad? Ahora Ahora, tengo ya eres 63. Géminis. Hace poco. Ah, en julio. Mayo, espera, tú eres Géminis, ¿no? Sí, señor. De verdad. Ya, pues eso, claro, el tiempo vuela. Así es. Pues ya sabes que, aunque tú no te das cuenta, pero estás acumulando conocimiento y sabiduría y experiencia que, no sé, cosas que me podía poner nervioso hace 20 años o 10 años, ahora me da igual. Ya no, Así es. ya no, ya no, ya no pierdo la cabeza tan fácil. Pues Pero ¿por que, qué? pero que el Eterno nos permita seguir muchos años más aprendiendo, tío Dino. Sí, yo no lo aprieto, ¿sabes? Cuando me quiere llevar, me va a llevar y de momento yo disfruto y gracias a Dios, yo tengo una cosa muy importante, de verdad. No sabéis vosotros la gran felicidad que es que toda mi vida hice lo que quise. Yo solo quería pintar y tocar y no hacer otra cosa. Y he conseguido de hacerlo y tengo 80 años y tengo una carrera que empezó muy temprano y gracias a Dios, Dios me ha dado la posibilidad de vivir creando cuadros. Cuando tú creas un cuadro, tú eres como un pequeño Dios creando un mundo. Así es. O cuando haces música, es lo mismo. Estás dentro de la fórmula de la creación de Dios. Porque entonces, eso es un regalo enorme que Dios me ha dado. Eso es enorme. Eso es una libertad efectivamente en forma de que que tengo la posibilidad de hacer de lo que yo estoy eligiendo. Que nadie me puede decir, Dino, tienes que hacer eso y otro. No, yo puedo elegir cada día de mi vida, a lo largo de toda mi vida, incluso como niño, yo era así, porque era muy rebelde. Nadie podía controlarme.
Ariel lo sabe, que yo me escapé de orfanatos, que yo estaba haciendo todo lo que quiero, vamos, individualmente, eh, cabalgando sobre un burro, ¿vale? En la Tierra Santa, co- y la policía buscándome. Pero yo hacía lo que yo quería, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque elegí este camino de rebelde. Y es una maravilla. Así es, tío Dino, todo eso también lo he leído yo en su libro. Hasta ahí he llegado, todo eso lo he leído también. Pues ya ves, sigue leyendo, sigue leyendo. Que es muy, muy bueno. ¿Cómo está tu ojo, Jacob? ¿Cómo va luz de La tus verdad es ojos? que ahí están, tío Dino, ahí Pero, están. bueno, pero ¿te van a dar un tratamiento, lo que hemos hablado? Eh, en diciembre tengo que volver. Ahora en diciembre tienes que volver. Sí, en diciembre tengo que volver Ya tienes que y, abandonar eso. y ya decidirán a ver lo que pasa y a ver lo que hacen. Y yo, pues siempre así, unos días mejor, otros días peor, pero bueno, así vamos tirando, te digo, y así vamos intentando de continuar. Pero tú tienes que aprovechar de la medicina porque para eso hay médicos y hay buenos médicos en España. Sí, claro que Así sí, que por supuesto. tú, tú de tu parte tienes que cumplir con tu obligación de ir al médico y que te ayuden como pueden. Así es, claro que sí. Eh, quiero decir que lo que sea lo mejor, importante, que con el tiempo mejoras y no empeoras. Eso Así es lo espero que sea así. así tiene que ser, ¿entiendes? Muy bien. Que con el tiempo mejoras por el tratamiento, pero no empeoras porque tú necesitas mucho la vista con tu trabajo. Así mismo, claro que sí. Bueno, yo ya tengo que Vale, Efectivamente. dejar. Refuah Shlema. refuerzo alemán. Eso. Y Dino, pues Toda. como siempre, es que no necesito palabras para decir que es un placer estar con ustedes, porque Sí, sí, ya sí, somos quienes somos. sí, sí. Bueno, Así que Laila Tov. algún día vamos a compartir una cena juntos y con Aarón también y seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Claro que sí. A ver si el Eterno lo permite, que sea pronto. Eso, que hacer lo permite. ¿Ves? Hay que hacer planes bonitos, Jacob. Claro, sí, en ese sentido sí. Hay que hacer planes bonitos. Es un anhelo bueno y es un anhelo bonito. Claro, claro, claro. Claro Sano, que sí. muy sano. Bueno, entonces un abrazo y me despido. Laila todo. Un abrazo. Igualmente. Laila Tov, Laila Lestrona. todo. Venga, pues buenas noches a todos. Gracias por estar ahí y hasta que el Eterno nos vuelva a reunir de nuevo por aquí y que volvamos a traer alguna cosita para el bien de todas las personas que así lo estimen y así lo vean conveniente, de tomarlo para bien. Ole, Shalom, ole. shalom y Shalom, hasta shalom. otra. Venga. Venga.